sentencias que ha emitido desde el año que pues ya está en función en Costa Rica. Estamos hablando del 79, que es cuando ya está en Costa Rica, se establece la Corte Interamericana. Se han emitido diversas sentencias y bueno, hoy hasta con los principios de interpretación conforme y de pro persona, pues tenemos la obligación y nuestras autoridades jurisdiccionales de que, bueno, todos los criterios que ha emitido la Corte Interamericana pues sean vinculatorios para nosotros como Estado. Ahora, la introducción, tenemos tres etapas muy importantes sobre el acontecimiento de este delito a lo largo de la historia de nuestro país. Para ser específicos, tenemos la situación de que en México, por los años 60, 70, teníamos el movimiento guerrillero en Guerrero, en donde estaba Lucio Cabañas, y pues bueno, Lucio Cabañas ahí estuvo haciendo algunos movimientos en apoyo a los ganaderos, campesinos, y surge un señor que es Rosendo Radilla Pacheco, que él se vuelve un protector, un activista para apoyar a los campesinos y bueno, que ellos lograran mejores ganancias respecto de sus productos que ellos comerciaban. Rosendo Radilla Pacheco, en esa época, es cuando es detenido en un retén militar y desaparece. Este es el caso emblemático que tenemos en los años 60-70. Posteriormente, pues bueno, viene el movimiento estudiantil del 68, en donde los jóvenes se manifiestan por los gastos excesivos para la Olimpiada del 68, y pues bueno, el gobierno utiliza como instrumento al ejército y a diversos cuerpos de seguridad para apaciguar los ánimos de los estudiantes. Entonces, esa época de los 60 y 70 fue muy convulsiva porque, bueno, hubo desapariciones de personas, en este caso estudiantes y activistas políticos, y bueno, durante el gobierno, algunos estudiosos mencionan que fue una herramienta del sistema para combatir a políticos, para combatir a opositores, y bueno, ahí estuvo esa situación. Posteriormente, llegamos a lo que viene siendo en 1994 con Ernesto Zedillo. Él asciende al poder y se da el movimiento del Ejército Liberal Zapatista, ¿no? Entonces también en esa época es cuando hay demasiadas desapariciones. Un caso emblemático, la matanza de Acteal, en donde bueno, hasta hacen ver que los campesinos iban armados y bueno, hay evidencia que no fue así, pero bueno, fueron eliminados. Y bueno, cuando el ejército interviene en estas poblaciones, se conocen y están documentados algunos casos en donde hubo pueblos que desaparecieron por esta figura. Y posteriormente, ya en la época actual, llegamos a lo que es el gobierno de Felipe Calderón, en donde pues él asciende al poder, y después de haber ascendido al poder, bajo la cuestión de que fue dudoso que él haya ganado las elecciones y pues se presumía la existencia de un fraude electoral, él asume el poder. Y pues bueno, ¿qué es lo que él trata de, pues, les digo en este caso, actuar con toda la fuerza del Estado para legitimar su ascenso? ¿Cuál fue esta situación? Pues la declaración de la guerra al narcotráfico. Él declara la guerra al narcotráfico 5 días después de que toma poder en el estado de Michoacán, y a partir de ese momento el fenómeno de desaparición forzada se da de manera pues más común y sistemática. Bueno, acá tenemos la cuestión de que en 2011 hubo una reforma trascendental en nuestro estado en donde implementamos lo que es el concepto de derechos humanos a través de la resolución que emite la Corte Interamericana en el año 2010 sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco. Entre estos, pues bueno, se reconocen los derechos humanos en por nuestra Constitución, y pues bueno, entramos a una cuestión de que pues los tratados internacionales, nuestra Constitución, dos principios procesales que surgen, como es el de pro persona, el de interpretación conforme, pues nos dicen debemos de armonizar todos estos tratados internacionales con la Constitución. Van existiendo diversos criterios y vemos que terminan los criterios
con la contradicción de tesis 293/2011, en donde establece que la Constitución y los tratados internacionales van a estar a la par, pero debe de existir siempre la supremacía constitucional, ¿sí? Todos los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución no van a ser derechos humanos absolutos. ¿Por qué? Porque todos los derechos humanos que contiene nuestra Constitución son derechos humanos que tienen limitaciones. No todos van a ser derechos absolutos. Y pues bueno, de ahí hasta estar familiarizados ahora con los principios que rigen a los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Entonces, hoy la tendencia es de que muchos casos emblemáticos que ya está resolviendo la Suprema Corte, pues están hablando de derechos humanos que nosotros, pues en algún momento no sabíamos, o no los conocíamos, o no se hablaba tanto. Hoy, les digo, el derecho de libre desarrollo de la personalidad, pues es uno de los derechos que ha dado más casos precedentes en la Corte. Reconocimiento del matrimonio igualitario, el permitir el uso de cannabis, en este caso lo que es la reasignación de sexo, que son algunos casos relevantes que ha resuelto la Corte, pero a la par de este derecho humano que es el libre desarrollo de la personalidad. La Corte Interamericana. La protección regional en materia de derechos humanos, les digo, es muy curioso porque, bueno, tenemos que ir primero a la Comisión Interamericana y después de que se haya agotado todo el procedimiento en la Comisión Interamericana, pues bueno, este será remitido a la Corte. La Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica, al igual que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y lo que tenemos en Washington es la Comisión. Curiosamente, el caso Rosendo Radilla Pacheco pues se da por este fenómeno que hoy vamos a analizar, que es la desaparición forzada. Y pues ha sido tan emblemático que, bueno, ahorita también tenemos sentencias en donde nos hablan sobre violencia de género, campo algodonero, nos hablan sobre juzgar con perspectiva de género en el caso de las indígenas que las acusaron de haber privado de la libertad a unos militares, y te dicen, no, hoy tienes que ver y velar sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero también con un juzgamiento con perspectiva de género. No duden que el día de mañana pues sigan llegando muchos casos. Ahorita ya se habla que Ayotzinapa ya no tardará en estar de conocimiento de la Corte. Y bueno, la Corte Interamericana es muy curioso. Ellos cuando conocen un asunto, el tiempo récord para resolverlo son aproximadamente 22 meses. ¿Sí? Eso es lo que están tardando en promedio en resolver las sentencias. Entonces, ahorita hasta con el nuevo instrumento que tienen ellos en materia informática, si ustedes tienen la oportunidad, consúltenlo, se llama el Digesto. Es un programa que tiene la Corte Interamericana y te va sacando los casos más relevantes, los más emblemáticos. Y bueno, hoy, ¿cuál también viene siendo la tendencia en la Corte Interamericana? Pues ver la cuestión de la restitución o reparar el daño, ¿sí? La cuestión de la reparación del daño, hoy la Corte Interamericana te dice debe ser una restitución integral, y dice no solamente va a ser el daño económico, no solamente va a ser el daño moral, sino que va a ir más allá. Vamos todavía con las cuestiones de no repetición, vamos con las cuestiones de implementar políticas públicas para la difusión. Y otra cuestión, llega al extremo de que deben de poner hasta placas conmemorativas de esa tragedia para que en la memoria de la población siga permanente y no se repita. En Perú se resolvió un caso en donde hubo una matanza, pusieron una placa y levantó mucha controversia porque todavía había grupos en pro y en contra. Pero hoy les digo, no duden que el día de mañana, en la cuestión de cumplimiento de las sentencias, pues nos digan que en Ayotzinapa a lo mejor hay que poner una placa conmemorativa por la desaparición de los 43 estudiantes, y la no repetición, en donde, ¿qué va a hacer? Pues sensibilizar, en este caso, el personal que estuvo involucrado con la desaparición de estos jóvenes. Y ya por último, pues bueno, algo muy importante, y ustedes están más involucrados, en lo que es el sistema penal acusatorio, con un cambio
paradigmático que tuvimos en nuestro país. Y les digo, a la fecha, a pesar de que ya llevamos 8 años que tuvimos para implementar, más 3 años ya de operatividad, pues les digo, seguimos todavía con muchos altibajos. ¿Por qué? Nosotros cuando estuvimos capacitando a los operadores por parte de CETEC, nos llamó la atención que en 2016, Ángel Osorio Chong, antes de que terminara el gobierno del Enrique Peña Nieto en diciembre, presenta un paquete con 200 observaciones sobre las inconsistencias y problemas que estaba trayendo el haber implementado el sistema penal acusatorio. Entonces, créanme que hemos tenido que batallar, hemos tenido que, pues, en la marcha, hay muchas deficiencias todavía, porque les digo, el sistema penal acusatorio es un sistema muy bondadoso, pero desafortunadamente por la falta de difusión, por la falta de capacitación de todos los operadores, porque no podemos decir que uno en específico, pero desde la perspectiva de CETEC, les digo, en CETEC nos preocupamos por capacitar al juez, al magistrado, al perito, nos preocupamos por capacitar a todos los operadores, pero les digo, dejamos uno que para mí es la pieza medular, el policía. ¿Sí? Hoy, hasta para la investigación de este delito, pues el policía debe de cubrir cierto perfil. Vamos a ver que existe una convención americana para la prevención y combate al delito de trata de personas. Y México tuvo que adaptarse a todo este marco jurídico internacional, en donde, pues bueno, México al aceptar la injerencia de la OEA y reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues nos vemos obligados a muchas cuestiones y muchos compromisos de carácter internacional. Vamos a ver esto. El tipo penal de desaparición de personas. Tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. Les digo, ustedes ven este tipo penal y es un tipo penal muy genérico que lo que saca aquí se ha ido perfeccionando, se ha ido depurando. Y les digo, yo al menos puedo ver que acá en Puebla, en el artículo 304 bis, que es en donde tenemos este tipo penal, pues bueno, México cumple con esas expectativas y exigencias que le hace la OEA a través de esta convención. México acepta esta convención y nos hacen una recomendación a todos los estados miembros de la OEA para que todos los países adoptemos instrumentos para la creación de fiscalías especiales, bases de datos, personal especializado para tratar a las víctimas y en este caso familiares de víctimas de este delito. Nos da una definición genérica de qué es desaparición de personas. Nos dice es el arresto, detención, secuestro, cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la licencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Les digo, la desaparición de personas pues es un delito tanto de acción como de omisión. En este caso, ¿cuál va a ser la acción? Pues bueno, que algún agente, en este caso les digo, ¿cuál es la calidad específica del sujeto activo? El sujeto activo debe de ser un servidor público, forzosamente, o alguien que trabaje bajo la protección de algún servidor público. Esa es la calidad específica. Pero cuando se da el fenómeno de este delito en el 2006, les digo, ¿y los particulares dónde quedaban? Los particulares decían, bueno, solamente si lo permiten estos agentes. Vamos a ver que fueron dividiendo este tipo penal y bueno, tenemos la desaparición realizada por servidores públicos y la desaparición realizada por particulares. Ahora, acá, ¿en qué consiste la omisión? La omisión, pues va a consistir en negar información sobre el paradero de él. Algo que he mencionado en los diversos talleres que hemos tenido ya a lo largo de estos días, es de que, les digo, hoy es más complicado este tipo de delitos por parte de un servidor público. ¿Por qué?
Porque al estar en un sistema tan garantista como es el sistema acusatorio, y también al estar ante la figura del juicio de amparo, hoy si hay una desaparición forzada, que no lo podemos presumir hasta que ya exista una denuncia, pero supongamos que tienen a una persona, se llega a fiscalía, se pregunta, y si no nos saben dar respuesta, se promueve un amparo. La ley de amparo te establece que en este tipo de situaciones, en donde se corra en riesgo la vida de la persona, pues las primeras actuaciones deben de recaer en menos de 24 horas. Entonces, la autoridad, en este caso el juez de distrito, empieza a mandar oficios. A ver, preséntenos, ¿dónde está esta persona? Es que nos avisaron, o en la narración nos dicen que fue un vehículo rotulado de la fiscalía, bla, bla, bla. Hoy les digo, la cuestión de responsabilidad administrativa, penal y civil es muy delicado. Por lo mismo le digo, ya no se arriesgan. Este delito ahora tiene mayor incidencia y lo vemos más con particulares. Les digo, ya en servidor público es más complicado. ¿Por qué? Por todo el marco jurídico que nosotros tenemos y los medios de defensa para la protección de derechos humanos. Si no funciona uno, funciona otro. Y les digo, tenemos tanto medios jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Si hablamos de jurisdiccionales, está el juicio de amparo. Si hablamos de no jurisdiccionales, está Comisión Nacional de Derechos Humanos o Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y les digo, que llegue un visitador a fiscalía, que llegue un visitador a alguna comandancia, a algún área, pues la verdad, aunque la Comisión Nacional y Estatal pues no tienen carácter vinculatorio, pero pues sí es una manchita que deja en la institución, ¿no? Por toda esta serie de quejas y recomendaciones que emiten para que ya no haya con violación a derechos humanos. Les digo, este es un tipo penal muy genérico. Ahora vamos a la materia. Tenemos la Ley General en materia de desaparición de personas. Esta ley, pues les digo, es curioso, la tenemos desde 2017, esta ley. Y esta ley, pues bueno, es una ley de carácter general, va a aplicar única y exclusivamente en materia de desaparición de personas. Y bueno, nos establece ciertos conceptos que nosotros debemos de conocer, en este caso servidor público, quién es Estado, la cuestión de responsabilidades para ver las jerarquías y el tipo de responsabilidad que va a tener cada uno de los servidores públicos, las formas de participación de los agentes en la comisión de este delito, las omisiones. Entonces, esta ley pues nos habla de todo lo que debemos nosotros de conocer en materia de desaparición de personas. Pero acá lo curioso, en el artículo 27, ahí tenemos la primera descripción: comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Esto es algo que ha sucedido en diversos estados, por eso incluyeron. O sea, no solamente es privarlo de la libertad, sino que también nos neguemos a proporcionar la información de cuál es el paradero. Tenemos casos como en Morelos, tenemos casos en el mismo Distrito Federal, en Veracruz, Chiapas, Tabasco, en donde, bueno, bandas de delincuencia organizada, en algunas ocasiones coludidas con autoridades, pues han llevado a la desaparición de estas personas. También la ley contempla algunas atenuantes y algunas agravantes en este tipo penal. Pero bueno, tenemos acá también la omisión, el servicio público o el particular que con la autorización, el apoyo o la licencia de un servidor público oculte o se niega a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida u oculte a una persona detenida en cualquier forma, se le impondrá la sanción prevista en el artículo 30. Bueno, les digo, hoy ya no puede haber tanta manipulación porque todo ya lo manejamos de manera digital. Cuando ustedes, en el caso del personal de fiscalía, llega una denuncia, inmediatamente sube todo al sistema. Una vez subida la información al sistema, pues ya es muy difícil el poder, no sé, a lo mejor cambiar algo de información. Casi es nulo. Y si lo hacen, pues el servidor te va a indicar quién fue el servidor que tuvo acceso para poder hacer ese cambio de información. Hoy es muy difícil, pero bueno, va a haber
las situaciones en donde los particulares